lindo el día, el clima. 10:41 de la mañana y nos vamos a ocupar del teatro. Aquí en la mañana del centro, sí, un poco del espectáculo, nos vamos a meter con el teatro porque la intención es hablar de una obra que en realidad se va a estar reponiendo, como se dice en la jerga, y por eso tenemos a uno de sus protagonistas, a uno de sus actores, que es el señor Guillermo Toto Médice. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. O Toto. ¿Cómo te tengo que decir? Como más te guste. Como- Le podemos poner Toto. Toto. Para la jerga. Sos Toto. Sí, Desde siempre. Sí, desde hace bastante. Desde hace bastante. Desde hace bastante, podríamos decir desde siempre. Desde siempre, sí. Sí. ¿Viste eso que, o sea, por ahí te preguntan el nombre y no, o sea, le preguntas a una persona cómo se llama Toto Médici y no sabe? Claro. Hay muchos que me dicen Guillermo, Guille, y yo digo, ¿me estarán hablando a mí? Claro. Bueno, gracias por venir. No, gracias ante a todo. ustedes por la invitación. Bueno, se repone Puzzle, ¿está bien dicho, sí? Puzzle Puzzle. o puzzle O puzzle. o rompecabezas, O rompecabezas. para decirlo. Sí, reponemos, volvemos con una obra que queremos realmente mucho, una obra hermosa, y volvemos con una única función este sábado. Así que bueno, aprovechamos el espacio y aprovechamos para saludar a la gente, al oyente que no lo saludamos. Sí, por supuesto. Que no lo saludé, vos seguramente sí. Sí, ya lo saludé más temprano, pero lo saludamos otra vez, por Sí, supuesto. sí, ahí está. Bueno, y obviamente invitarlos. la idea es llegar con la difusión para que los teleoyentes sí puedan en este caso saber que se va a reponer esta obra. ¿Sí? Sábado 21 horas en Teatro El Chasqui. Sábado 21 horas, Teatro El Chasqui, única función. Ya hoy me decían, pero fin de semana largo, me voy ya. O es el Día de la Madre y entonces tengo tal cosa. Bueno, el Día de la Madre al otro día. Pero Bueno, el día de la Madre, o sea, es el domingo. claro, bueno, pero están quienes viajan. Bueno, pero también y tenemos que quienes pensar en la viajan gente de Chivilcoy. Claro, y los que claro, se quedan... sí. Bueno, los que se quedan tienen la oportunidad de ir a ver una obra que ya la hicimos bastante tiempo y te cuento un poco por qué la volvemos a hacer. Sí. Ya la hicimos a principio de año en el Teatro El Chasqui, después la hicimos también en el festival, en el encuentro regional de teatro, y la hicimos también en el Teatro La Cueva, festejando el aniversario del Teatro La Cueva. Estuvimos ahí invitados y hicimos las funciones. Y ya tiene un recorrido bastante amplio la obra. Y después también estuvimos en La Plata. Venimos desde el año pasado haciendo la obra. Tengo que hacer un poquito de recondo de cuándo, pero venimos desde el año pasado. ¿En La Plata también estuvieron? Fuimos invitados a La Plata, al pasaje de Ardo Rocha. La verdad, una experiencia hermosa cuando uno va y se encuentra con público que no conoce, con público que, a ver, habitualmente siempre va público que no conoce, pero la gente de Chivilcoy conoce el grupo, conoce el teatro, conoce las propuestas, conoce los actores, la directora, el grupo cercano. Cuando uno va a otra ciudad, la prueba es diferente y siempre decimos que creemos que es un poco más genuino porque quien está ahí no tiene ningún compromiso con nadie. Y cuando la gente termina la obra y aplaude y en algunos casos aplaude de pie, la verdad que es muy gratificante saber que eso es genuino. La obra tuvo todo este recorrido y ahora tiene otro recorrido. Ahora cambiamos de provincia, nos vamos a La Pampa, a Santa Rosa, La Pampa, a hacer una función el 4 de noviembre. Entonces de este sábado 14 a las 9 de la noche en el Teatro El Chasqui, es una función un poco para preparatoria, un poco para sacarnos las ganas, un poco de entrenamiento y un poco también porque, bueno, siempre hay gente que no la vio y siempre hay gente a la que se la queremos ofrecer. Y por otro lado también, a ver, necesitamos, también recaudar algún pesito para pagar el combustible para poder ir y venir tranquilos. Por todos estos motivos volvemos a hacer esta obra que nos gusta tanto en el Chasqui. Bien. ¿Y cómo es reponer una obra? Viste que por ahí la dejas un tiempito y ahora hay que volver a retomarla. Obviamente que ya se la conoce, que ya hay práctica, pero bueno, siempre es ese volver a empezar, ¿no? Vos sabés que pasa de todo. En una reposición pasa de todo. Pasan por momentos desde un extremo que encontrás, que te encontrás en lugar de decir, ¿qué iba acá? Claro. Que te estás totalmente perdido. A mí particularmente me pasó entre la última función de Puzzle y esta que vamos a hacer ahora el 14. Yo justo estuve con otras dos obras haciendo y bueno, se te empiezan a cruzar las cosas. Y por un lado, desde ese extremo a que por ahí no te acordás por ciertas cosas, y desde el otro extremo en el cual no podés creer que te acuerdes tanto. También pasan esas dos cosas. Y cuando uno pone el cuerpo en movimiento, cuando uno empieza a pararse en el escenario y a recorrer los espacios y a decir este texto lo decía de acá, este otro texto lo decía de este lado, parado, sentado, lo que sea, bueno, entonces ahí empezás a recuperar eso que tenías. Y además, lo que te pasa es que madura la obra.
madura la obra, madura el personaje, madura el conflicto. Entonces cuando volvés decís, acá puedo hacer tal cosa. Hace un año estuvimos en el proceso anterior agregándole cosas y sin embargo por ahí te cae la ficha ahora de algo en particular, de un tono en particular, de una pausa en particular, de algo muy finito, pero que creemos nosotros que enriquece a la obra. Claro, por supuesto. Sí, bueno, este es el proceso, como recién decías, de maduración. No es lo mismo el estreno, sí, que bueno, el retomar y ya con todo un trayecto, ¿no? Sin Porque duda, recorrieron bastantes escenarios, no solamente locales, sino también afuera, y la idea, bueno, es seguir moviéndola. En la medida de las posibilidades, seguir moviéndola. Y bueno, y lo que pasa también ahora que decís esto de recorrer distintos escenarios, lo que pasa es cuando uno se encuentra en el primer lugar diferente a donde la estaba haciendo, ya hay cosas que son diferentes. Sí, ya te cambia, ¿no? La perspectiva, claro. El espacio es diferente porque es más chico, porque es más grande, porque es más alto, porque es más bajo, porque la luz te da diferente, porque no veías ciertas cosas en el teatro donde... O veías... no sé, veías la cabina y ahora no la ves, veías al público y ahora no la ves, o al revés. Pero en definitiva te ubica diferente. Entonces te hace generar un desafío diferente. Entonces recorrer los escenarios es muy enriquecedor. Por ejemplo, lo que nos pasó en La Plata, una sala más grande, en el pasaje de Dardo Rocha, fue que nos escuchábamos diferente. Nuestras voces, vos y yo estoy hablando muy bajo, y en realidad es que la caja de resonancia era diferente. Entonces, siempre es un desafío lindo y siempre está bueno porque enriquece, porque te hace estar atento. Nosotros somos en la obra 2 personajes que están todo el tiempo en escena y para mí como actor, una cuestión de gusto personal, es lo mejor que me puede pasar. No salir nunca del escenario, porque estás todo el tiempo conectado y no te permite irte ni un instante de lo que estás haciendo, del aquí y ahora, de lo que están haciendo los personajes. Entonces eso hace que uno esté conectado, esté viva la obra todo el tiempo. Perfecto. Y te iba a preguntar, por ahí sin entrar en demasiado detalle, porque hay personas que no observaron, por supuesto, lo que es la obra. Sí, pero bueno, ¿cómo se va armando este rompecabezas? Bueno, el rompecabezas, para no spoilear como se dice, pero vamos a contar un poco de qué se trata la obra. La obra trata de vamos a arrancar desde el principio, 2 personajes que se encuentran en una plaza y empiezan a disputarse el uso de un banco de la plaza, que está ahí en el medio del escenario, solo, y empiezan a disputarse el uso del banco, y ahí arranca la obra, y arranca con una situación un poco entre absurda y cómica, que como 2 personajes se van a estar disputando un banco, por qué y para qué. Pero bueno, empiezan a suceder ciertas cosas y al poquito andar de la obra, los personajes se dan cuenta que no conocen nada de su propia historia, pero sí conocen todo de la historia del otro personaje. Entonces ahí se genera una cuestión llamativa, una cuestión misteriosa en algún punto y una cuestión cómica en algún otro, porque si la obra, si bien no es una obra de risa continua, es una obra de cierta gracia, porque dice cómo este personaje no sabe nada de su propia historia, no se acuerda nada de su propia historia, o se acuerda muy poco lo de los últimos minutos, claro. Y el otro personaje le está contando todo lo que hizo a lo largo de su vida. Entonces ahí aparecen ese enredo que aparece y que por momentos es superficial y por momentos es muy profundo de lo que le pasó a uno y otro personaje. Claro. Bueno, a ver, puede parecer un guión, un texto de una obra de teatro, pero muchas veces sucede. Sí, no te digo que no conocemos de nuestra propia historia, pero sí que se conoce mucho de la del frente, ¿no? Exacto. Diste justo en la tecla, la directora cuando nos trae la propuesta y cuando empezamos a trabajar la obra. A veces demasiado de... Claro, bueno, cuando empezamos a trabajar la obra, su principal mirada y su principal objetivo o a donde apuntó la obra fue a cómo nos construimos cada uno con la mirada del otro. Es decir, cómo cada uno de nosotros se construye muchas veces más a partir de la mirada de los otros que a partir de la mirada propia. Entonces, ese es en un punto es uno de los leitmotiv y tal vez el más importante que tiene la obra, es decir, cómo nosotros vamos construyendo nuestra vida, nuestra historia, a partir de lo que recibimos del entorno que nos toca tener. Déjame preguntarte, porque bueno, tenés obviamente mucha trayectoria en lo que es el teatro, ¿sí? Pero hablando de construir, ¿cómo se construye un nuevo personaje? En este caso, el que te toca hacer en esta obra que compartís con Carlos Girotti, porque viste que a cada personaje le tenés que poner una impronta diferente, porque a veces así el texto, el guión
A ver, estuviste, por ejemplo, con las aventuras Del Mono Juan. del Mono Juan, Ujú. una cosa, ¿no? Digo, Totalmente cómo- diferente. claro, Sí. totalmente diferente y cómo construir ese personaje. ¿Cómo se construye Digo, que va por un lado por la comedia, pero por otro lado, no sé si drama, pero sí reflexión, sí pensamientos, sí, y bueno, y justamente esto de no sé nada de mí, sé mucho del otro, digo, ¿cómo se va construyendo? Sí, lo primero que hay que reconocer es que es una construcción en conjunto. Es una construcción en conjunto de todo el equipo, de la dirección fundamentalmente, de lo que los actores propongan, de lo que el asistente aporte, de lo que el técnico en su momento, cuando llega el momento, tira alguna cosita más, de lo que propone la dramaturgia, de lo que propone el autor. Y a partir de esa construcción en conjunto, uno como actor empieza a tratar de moverse entre sus propias seguridades e inseguridades, entre sus propias, bueno, quiero ir por acá y va probando. En particular, en este caso, en el caso de Puzzle, la dirección propone a dos personajes que tenían que ser dos personajes elegantes, dos personajes que podrían podrían encontrarse por lo menos la figura en personajes con cierta elegancia, es decir, están los dos, si ves los afiches de la obra, los dos vestidos de traje, llegando a formales en cierto aspecto, y que eso se desarma solo por momentos en la obra, pero los personajes tienen esa primera impronta. Y después, en cuanto a lo que uno le puede aportar al personaje, hay ciertas cosas de las cuales uno después se agarra. Puede ser a lo mejor un texto, puede ser a lo mejor una palabra, puede ser a lo mejor una reflexión que el personaje hace, puede ser algún movimiento que el personaje hace. En particular, mi personaje, esto de la elegancia, lo llevó a la punta de los dedos. Y desde la punta de los dedos y de alguna cosa que empezó a hacer en la punta de los dedos, en la yema de los dedos, lo fue transmitiendo a todo el resto del cuerpo. Y se focalizó ahí y se focalizó cuestiones por ahí más confesar cuestiones, no sé si técnicas o cuestiones más personales, ¿no? Más personales. Más personales. Yo lo apunté en la cintura, en la parte baja de la espalda, que el personaje ahí tenía algo y desde ahí se construía y se reflejaba en la punta de los dedos, y en esos dos puntos se armó el cuerpo del personaje. Y después la voz del personaje se arma desde otro lado, y después la forma de ser del personaje a lo mejor se arma con 2 o 3 textos que están tirados en la obra, y a partir de eso uno crea el personaje, propone y la dirección dispone si va por ese lado o no, si recortá o sumá esto o aquello. Sí. Bueno, toda una elaboración, todo un proceso hermoso, de un proceso hermoso, a lo que nos gusta y nos apasiona. Sí, lógicamente. Realmente cada obra, y a mí me pasa, como decías vos, ya hace unos cuantos años que hago teatro, me pasa que cada vez es un desafío nuevo, cada vez es un proceso nuevo. A mí hace poco me tocó tener una participación en una comedia musical del estudio de Andrea Graciano, y también armar el personaje con 4 textos sueltos y a partir de ahí armar el personaje todo y tratar de insertarlo en la obra. Es realmente un trabajo hermoso, un trabajo muy apasionante. Tengo una consulta más, que es justamente, bueno, ya lo mencionaste, pero el salir afuera, ¿no? Digo, porque Chivilcoy sabés que es una ciudad teatrera. Chivilcoy sabés que por ahí, en la primera función, como también hablamos con algunos colegas tuyos, sí, pueden ir los amigos, puede ir la familia, pero ya en las demás funciones no, y es cuando se empieza a llenar, digamos, espontáneamente el teatro, o empieza a convocar espontáneamente, o aún más, ¿sí? que el estreno. Pero el salir afuera, bueno, ya te enfrentás a los desconocidos y al saber, bueno, si hay respuesta, si no hay respuesta, entonces eso está bueno también, ¿no? Sí, está bueno y siempre es un desafío y no es fácil, no es fácil, no nos vamos a engañar que decimos, se presenta el grupo, el Chasqui de Chivilcoy, y se llena de gente en todos los lugares si va figura de la televisión, vamos a decir la verdad, supuesto, eso, como también pasa acá. Pero bueno, es ir a remarla. Pero Chivilcoy tiene una buena reputación en materia de teatro. Sí, en donde te conocen, digamos, nosotros tenemos algunos espacios en los que vamos habitualmente con obras, en los cuales ya nos conocen y saben que va el grupo y ya se llena una sala que sé que ya es un montón, Y después es ir a remarla y a ver qué pasa. A mí me ha llamado, siempre me llama la atención cuando vamos a ciertos lugares en donde, como te decía hoy, lugares en donde no somos conocidos, la gente igual va, igual se emociona, igual se ríe, igual la pasa bien. Chivilcoy tiene una cultura que en momentos de la pandemia costó bastante.
y el post-pandemia costó bastante y recién ahora se está recuperando, que es lo siguiente, la gente ya lo tiene como salida al teatro. Entonces hay mucha gente, hay un circuito bastante grande de gente en Chivilcoy que hay este fin de semana. ¿Qué grupo está haciendo obra? Está Track, está el Chasqui, está la Cueva, está la agrupación, está la Ronda, están los Mingas, está SEM. ¿Quién está haciendo algo? Vamos, después vamos a cenar. Es programa, claro. Ya es un buen programa, entonces ya está incorporado. Después de la pandemia costó bastante y recién ahora ya se está empezando a recuperar. Bueno, sábado 21 horas entonces, ¿sí? Puzzle de Omar Lopardo. Uno no puede olvidar lo que nunca ha recordado. Esa es una de las frases, es hermosa la frase, es una de las frases de la obra, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el olvido, tiene que ver con lo que olvidamos y lo que elegimos olvidar. ¿Sí? Y está mucho en eso la obra, por eso los personajes, o un poco por eso los personajes no saben nada de su vida. Entonces hay ciertas cosas que la olvidaron o realmente fue una elección ese olvido. Claro. Sábado 21 horas, hablando del programa, armamos el programa, ¿sí? Con Teatro El Chasqui, ¿sí? De paso a observarla porque después se van de gira nuevamente en noviembre, así que es una reposición linda para volver a compartir con la gente de Chivilcoy. Y bueno, a través de las redes del teatro, sí, pueden allí hacer alguna reserva, lógicamente. Sí, así es. Si reservan siempre está bueno, porque uno va sabiendo. Ya tenés el lugar asegurado. El público tenés el lugar asegurado, si bien el teatro es grande, el lugar va a haber. Pero está bueno para calmar los nervios, sobre todo de actores y dirección y todo, de saber que vamos a tener un número de público. Y una pequeña mención a esto del 4 de noviembre que vamos a hacer en Santa Rosa. ¿Por qué caemos a Santa Rosa? Bueno, el autor de la obra vive hace muchos años en Buenos Aires, Omar Lopardo, vive hace muchos años en Buenos Aires, pero es de Santa Rosa, y sigue teniendo mucho contacto con Santa Rosa, con las salas de teatro de Santa Rosa. Un autor reconocido a nivel nacional. Y vino a ver la obra, nos dio la sorpresa de que apareció cuando hicimos la función en el Teatro La Cueva, sin decirnos nada, apareció un día a ver la obra y le gustó mucho la apuesta. Y uno a veces cuando viene alguien y te dice me gustó, qué sé yo, decís, bueno, le habrá gustado o no sé qué reparos tendrá. Pero evidentemente le gustó porque él nos recomendó al grupo de Santa Rosa para que nosotros vayamos a hacer la obra ahí. Es decir, realmente le gustó mucho la apuesta y lo concretó en este contacto que nos hizo, y por eso vamos a Santa Rosa a hacer la obra. Así que bueno, estamos muy contentos también con ese mimo que nos hizo el autor de la obra. Por supuesto. Bueno, y así se llega también. Se ha sumado al equipo también Omar Lopardo. Y está bueno que haya caído de incógnito, ¿no? Para observar. Estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, muy una grata sorpresa. Una linda sorpresa. Tal cual. Y mucho más porque le gustó. Y mucho más porque, más todavía. Vamos a recordar el final, ahora sí, 21 horas. Teatro El Chasqui, este próximo sábado. Este sábado 14. Única función. Quizás después algún día se pueda volver a reponer, pero por lo pronto, 2023, a aprovechar este sábado. Toto, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Eduardo. Guillermo Toto Medis aquí con nosotros en la mañana del centro, sí, con la reposición de esta obra en el Teatro El Chasqui el sábado a las 21 horas, antes de su viaje a Santa Rosa, la provincia de La Pampa. Hacemos una tanda en la mañana del centro, ya regresamos.